Llega ya la segunda parte de nuestra entrevista a Entre Culturas. Damos ya la bienvenida a José Manuel Moreno, responsable de Andalucía del Departamento de Estudios e Incidencias de Entre Culturas. José Manuel, bienvenido. Gracias por invitarme y buenos días a todos. Muy buenos días y bueno, ya lo hemos comentado antes con José María, encantadísimos, muy honrados de poder participar en esta causa. Para empezar, hemos oído esto del Departamento de Estudios e Incidencias, queremos saber en qué consiste vuestro trabajo. Bueno, pues el Departamento de Estudios e Incidencias trata un poco de dar la cobertura a los datos, a las investigaciones, a las campañas que realiza nuestra organización. Queremos no hablar solo de los datos de otros, sino queremos generar nuestros propios razonamientos, nuestras propias investigaciones, nuestros propios datos para que sean datos de primera mano. Y siguiendo esa filosofía de la permanente actualización, ¿no? De esa permanente autoevaluación que os hace mucho más responsables, ¿verdad?, de todo lo que emprendéis, ¿no? Pues sí, así es, y tener datos que tú puedas manejar de primera mano no te hace depender de otros y te hace estar mucho más legitimado para hablar de cualquier tema. No de todos, porque nosotros estamos muy restringidos al ámbito de la educación y de la cooperación y es ahí donde ponemos el foco de nuestros estudios. Estudios e informes que, bueno, se van casi solapando, ¿no? Se os acumula y se os amontona el trabajo. Pues sí, en estas dos líneas de trabajo diríamos que por un lado trabajamos en informes sobre la cooperación, cómo va la cooperación, cómo van las políticas de cooperación, cómo van los datos, esos datos que hablaba José María anteriormente del 0,7, cuánto estamos invirtiendo en cooperación, en qué tipo de cooperación, y por otro lado ponemos el foco en la educación, ¿no? Y hacemos estudios que relacionan la educación con temas muy específicos, ¿no? He traído aquí algunos ejemplos de esta colección que llamamos cariñosamente la colección roja, donde hacemos estudios sobre algunos temas específicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo dedicado a la educación en situación de refugio o desplazamiento y otro dedicado a la situación de las niñas, de la situación de la educación de las niñas en el mundo, ¿no? Que eran un poco los temas de los que íbamos a hablar hoy, ¿no? Y es que este asunto que nos ocupa, la educación, de alguna forma nos une a todos los miembros del planeta, ¿verdad? Porque salvando las distancias no hay ningún sitio en el cual esta pues goce, digamos, de una salud óptima, y si hablamos ya de discriminación sexual nos sucede un poco lo mismo, ¿no? En diferentes grados, en diferentes medidas, pero la mujer sale perdiendo, ¿no? Así es decir, nosotros primero pensamos que la educación es nuestra principal herramienta de transformación y que pensar un modelo de sociedad también es pensar un tipo de educación. No queremos solo que exista una educación en el mundo, sino que queremos que exista una educación con apellido, ¿no? Una educación transformadora, una educación integradora, inclusiva y una educación de calidad, ¿no? Y en ese evaluar la educación nos damos cuenta que las mujeres, como un sector de la población que no es sector, porque es la mitad de la población del mundo, vemos que sale perjudicada y que es una parte de la población vulnerable que no consigue alcanzar su desarrollo social en todo el desarrollo social que podría conseguir y que desde luego no lo consigue a partir de la educación. Efectivamente, hablamos de una desigualdad estructural, ¿verdad?, cuando hablamos de desigualdad de género, y este dato que comentábamos venía de las propias Naciones Unidas, que nos decían que efectivamente no existen las mismas oportunidades, ¿verdad?, para mujeres que para hombres, algo que vosotros pues tratáis de paliar y que trabajáis desde el ámbito colectivo, desde el ámbito de la ciudadanía, pero también entrando en lo personal. Es importante, como bien decías, ese cambio de conciencia, no solo de los países a los cuales solemos señalar, sino de todos nosotros, ¿no? Sí, nosotros decimos que hay dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad que nos incumbe a todos, todos somos responsables de estar al tanto de estas situaciones de discriminación y todos tenemos que de alguna forma estar concienciados y apoyar en la medida de las posibilidades de cada uno, y una responsabilidad más pública que pertenece a los gobiernos, a los estados, a las autoridades, donde tienen que tomar medidas para que estas situaciones no se den, ¿no?
Antes hablábamos con José María de bueno, las piedras, ¿no?, que nos encontramos en el camino, ¿verdad? Este tipo de ayuda internacional lo tiene cada vez más difícil, la escalera está cada vez más, podríamos decir, más empinada, los peldaños más altos. Con todo, en la actualidad, entre Culturas, encontramos la aprobación de un fondo de más de 900.000 euros para vuestro trabajo por los derechos humanos en República Dominicana para los próximos 2 años, y sin embargo, pues encontrar esas manos tendidas es tremendamente difícil. Sí, cada vez más difícil porque las ayudas públicas se están reduciendo, porque los importes destinados a cooperación cada vez son más difíciles de conseguir, porque ayuntamientos, comunidades autónomas están pensando que es una partida secundaria de la que se puede prescindir, y para nosotros, claro, en la medida que se reducen esos fondos es más difícil realizar nuestro trabajo, ¿no? Un trabajo que se enfoca fundamentalmente en 2 áreas. Trabajamos en África y en América Latina con diferentes proyectos en torno a la educación, mucho más centrados en aspectos de educación formal dentro de América Latina, que trabajamos con la red de Fe y Alegría, como ya comentaba José María, y centrados en el trabajo de refugiados y desplazados, refugiadas y desplazadas en África, porque nuestra organización hermana con la que trabajamos allí es el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes. Y aquí también nos encontramos, ¿no?, con una piedra, no, con un iceberg casi, y es la mayor restricción progresiva, además, de las políticas migratorias en Occidente y en Europa concretamente. Y esto además tiene un calado, evidentemente no sucede porque sí, sino que tiene detrás un contexto. ¿Teméis de alguna manera que con el tiempo subamos más y más esos muros, esas fronteras? Claro, es decir, el desplazamiento y la migración no es un problema solo de los países en desarrollo. Además, en un contexto donde los problemas son globales, los problemas de otros, en términos de migración, también son nuestros problemas, ¿no? Y en la medida en que nosotros podemos desarrollar políticas de desarrollo, también estamos trabajando en políticas que pueden mejorar la calidad de la migración y el contexto de la migración en España. Un problema que desde luego nosotros, en la medida en que hacemos trabajo también aquí de educación y sensibilización, también afrontamos, ¿no?, cuál es la situación de los migrantes en España, ¿no? Efectivamente. Hablábamos al principio con José María de que hoy el tema central, ¿verdad?, de nuestro encuentro estaba dirigido precisamente, bueno, a esos contextos y esos sectores en los que la educación llega de forma más difícil todavía, o es más difícil, mejor dicho, que llegue. Podríamos iniciar esta cuestión con una pregunta muy sencilla, y es ¿por qué estudian menos? No solo las niñas, sino las mujeres. ¿Por qué el analfabetismo? ¿Por qué esa formación no llega al género femenino? Esa es la pregunta que nos hacíamos cuando presentábamos la publicación, ¿no? Necesitamos que las niñas vayan a clase, pero ¿y por qué no van, no? ¿Y por qué no van? No solo por qué no van a clase, sino por qué no permanecen en clase un ciclo escolar completo, ¿no?, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Siempre damos el dato de los 61 millones de niños y niñas que no van a la escuela. Inmediatamente después hay que decir que de este 61 millones, el 53% son niñas, ¿no? Y que si hablamos de analfabetismo, de los más de 700 millones de personas analfabetas que hay en el mundo, 2/3 son mujeres, ¿no? Entonces, si hacemos una mirada más profunda, vemos que la situación de la educación es difícil, pero que la situación de las mujeres y de las niñas dentro de esta educación es aún más difícil, ¿no? Y cuando nos preguntamos por qué, pues hay, desde luego, múltiples causas, ¿no? No es una única causa, ¿no? Estas causas son múltiples y tienen que ver desde los contextos sociales, desde los estereotipos sociales, desde la división del trabajo, desde la situación de la escuela, que se convierte en un modelo de reproducción de las desigualdades y no de transformación y de eliminación de estas desigualdades, hasta los estereotipos que lanzan los medios de comunicación. Bueno, yo diría que esos serían, en resumidas cuentas, algunos de los problemas más generales. Si quiere, entramos a profundizar en alguno de ellos y podemos ver algún dato concreto, algún ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que, aunque es originario ya o se crea en los años 60, ese empoderamiento, hoy está muy en boga, ¿no? Se ha convertido en una bandera también para la cooperación al desarrollo. Nosotros
creemos que con la educación la capacidad de recibir información y de recibir información crítica y de tener conocimiento de tus derechos hace que la ciudadanía, que las personas se empoderen. Y esto para las mujeres es muy importante, porque las mujeres con falta de educación tienen más difícil tanto el acceso laboral como el acceso a la vida comunitaria, a la vida política, a la vida pública de sus comunidades, de sus países, de sus regiones, ¿no? Mejorando la educación de las mujeres y las niñas, pensamos que se puede producir esta transformación social en la medida en que las mujeres tienen mayor conciencia de sus derechos y pueden participar de forma más activa de la vida pública. Porque situaciones que hoy aquí nos parecen pues, antediluvianas se siguen produciendo con normalidad, con total aceptación por parte de la sociedad, como los matrimonios concertados y por supuesto tempranos, ¿no? Sí. De manera que ya se le cierra la puerta, ¿no? Sí, vemos que uno de los principales problemas es que las mujeres se retiran del proceso escolar porque tienen matrimonios muy tempranos, porque tienen embarazos muy precoces y el modelo social hace que rápidamente tengan que construir una familia y además tengan que ser el soporte de esa familia. Tanto el soporte de transmisión de información, de herencia cultural y educativa, como el soporte económico, porque aparte de cuidar de los hijos y de las hijas, tienen que trabajar y traer dinero a casa. Esto, en estas condiciones, con embarazos muy tempranos, con matrimonios muy tempranos, es muy difícil que puedan hacer un ciclo completo de educación escolar, ¿no? Efectivamente. Se han dado pasos adelante, importante mencionar no solo los objetivos del milenio, también la plataforma de acción de Beijing en el año 95, pero es demasiado lo que nos queda por recorrer, ¿no? Todavía incluso en nuestra sociedad, en nuestro contexto, nos encontramos como hay personas que consideran que ya no existe esa desigualdad y solo tenemos que mirar, por ejemplo, pues cuestiones como los salarios o los niveles de intervención en puestos altos o en el poder en general, ¿no? La mujer no está tan presente. Pues no, si analizamos la situación en el mundo, pues vemos que ha habido un avance enorme. Entonces, si pensamos en el dato ese que yo he dado anteriormente de analfabetismo y el dato después de acceso, pues hemos cerrado esa frontera. Pero aparte de que se realicen medidas y se esté avanzando en el acceso de las mujeres, que era uno de los objetivos del desarrollo del milenio, que desde luego no vamos a cumplir porque todavía tenemos 69 países que no tienen igualdad de acceso de niños y niñas a la escuela, todavía nos quedarían más de 4 millones de niñas por escolarizar para que podamos conseguir esa igualdad. Aparte de que hayamos conseguido un avance, esa brecha es muy grande, no solo en términos de acceso a la educación, sino en términos que son mucho más difíciles de cambiar, que son de roles sociales, de estereotipos sociales. Cambiar una sociedad, podemos conseguir que los datos vayan mejorando, pero cambiarla en el medio y en el largo plazo es un proceso mucho más lento. Por eso nosotros creemos que hay que activar un nuevo currículum escolar donde planteemos el conocimiento de otras formas, sin discriminación de género, donde no haya solo profesores, sino también haya maestras, donde la voz de la mujer esté mucho más presente, pero también que podamos desactivar eso que nosotros llamamos el currículum oculto, que es la forma de educar, los estereotipos que estamos lanzando cuando atribuimos una serie de roles a los hombres y cuando atribuimos unos determinados roles a las mujeres, ¿no? Y eso desde luego lo vemos reflejado en países también desarrollados como en España, donde el acceso de la mujer es muy amplio a la educación, pero cuando analizamos puestos directivos pues ya vemos que ese acceso no es tan amplio, ¿no? Cuando analizamos los cargos políticos, cuando realizamos otro tipo de cargos que tienen mayor responsabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Y es necesario acceder a una educación de calidad y gratuita, que esa es otra barrera que nos encontramos, ¿no? Por si teníamos pocas, ya tenemos que hacer la distinción de familias pudientes y de familias que no lo sean. Claro, nuestro mensaje siempre es educación gratuita, obligatoria y de calidad. Y ese obstáculo es mucho mayor para las niñas, ¿no? Si pensamos en muchos países, cuando un padre o una madre de familia se plantea quién tiene que estudiar, el
el primer pensamiento es para el chico de la familia, porque el chico va a ser el que piensa que va a traer el dinero a casa y la chica, la niña, tiene que encontrar un marido, casarse y cuidar a la familia, ¿no? En ese sentido, si además la educación tiene costes, pensamos, va a ser un coste presente y no va a ser una reinversión, no va a ser una retribución de futuro. Y rápidamente estamos discriminando, estamos descartando la posibilidad de que las niñas y las adolescentes puedan estudiar. En una situación que nos recuerda bastante a los gineceos de la antigua Grecia, ¿no? Es exagerado, pero una mujer casi reclusa, ¿no? de su propio hogar, que no tiene más objetivo en la vida que satisfacer esas necesidades, ¿no? de la familia. Sí, es decir, evidentemente existen contextos, ¿no? En el estudio analizábamos una zona rural de Perú, la región de Quispicanchi, ¿no? Y claro, decíamos que los datos de la capital no eran los mismos que los de zonas rurales, ¿no? Claro. Entonces empezamos a ver que los obstáculos se amplían cuando los espacios de vulnerabilidad son más amplios, ¿no? Como población indígena o cuando se da en situación de violencia, en situaciones de conflicto o cuando se da en situaciones rurales. Esta discriminación, esta diferenciación entre la educación de niños y niñas se amplía. Y también cuando los contextos son contextos poco seguros, ¿no? Al final, en la escuela también tiene que ser un espacio de protección, de salud, de inclusión, y si la escuela se convierte en lo contrario, en un espacio de agresividad, de violencia, inseguro, pues estamos acentuando mucho más estas diferencias. Y este es la otra gran pata, ¿no? La violencia, la virulencia a la que la mujer está mucho más expuesta, ¿no? Así es. El contexto de violencia, tanto de la sociedad en la que se da ese proceso de educación, como los propios contextos de violencia que se dan dentro del proceso formativo. En España hace 40 años también veíamos que había contextos de violencia y los procesos de bullying están a la orden del día, ¿no? Los vemos aparecer en las noticias hoy día. Si eso lo llevamos a zonas marginadas, a zonas rurales, a colectivos minoritarios, pues aún más se acentúa estas situaciones de violencia. Y también estas situaciones de violencia aparecen mucho en espacios muy frágiles, como los campos de refugiados. Sí. En los campos de refugiados se acentúan las situaciones de violencia, las violaciones, los maltratos sobre las mujeres, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la educación es un espacio de formación y de aprendizaje, pero también es un espacio de acogida, un espacio que da protección y seguridad a las personas que están ahí dentro, ¿no? Que están participando de ese proceso. Algo que hay que inculcar desde la infancia, ¿no? Antes comentábamos, hacíamos alusión con José María a ese REDEC y podríamos hablar de ese miniverso, ¿verdad?, que nos enlaza a Ciudad Planeta, una manera bellísima de que los niños, los escolares, convivan, ¿no?, en igualdad y en equidad de oportunidades, ¿no? Claro, es decir, esta transformación de estereotipos y de roles que yo decía que no se puede hacer en el corto plazo con una intervención directa, sí que se puede trabajar desde la educación y desde la sensibilización. Siempre a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces nuestro planteamiento es, cuanto antes podamos afrontar estos estereotipos sociales, cuanto antes podamos enseñar una forma más tolerante, más amplia de ver el mundo, de interpretar la realidad, vamos a ir corrigiendo esa discriminación que se produce a medida que avanzamos en nuestra vida, ¿no? Y si estamos interesados por formarnos en la perspectiva de género, que afecta de forma transversal pues a todo el entorno, ¿verdad?, de la cooperación para el desarrollo, tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, la publicación Género, un concepto para el cambio social, las que nos has mostrado, esos informes que llegan desde tu departamento. ¿Cómo podemos hacernos con ellos? Porque hemos visto que a través de Internet es facilísimo ya el acceso. Pues sí, entramos en la página web de Entrecultura, www.entreculturas.org, hay una sección de publicaciones y ahí tenemos recogidos todos los materiales que se pueden descargar en formato PDF y están abiertos a todo el mundo o consultarlos libremente. Y por supuesto pasando por la delegación de Córdoba, que estará José María encantado de facilitárselo a la persona que
está interesada. Muy bien, pues yo, José Manuel, no me quiero despedir de ti sin recordar dos eventos importantísimos en la actividad de Entre Culturas. El más cercano en el tiempo, los días 5, 6 y 7 de julio en Madrid, tenemos esa escuela para formadoras y formadores de voluntariado internacional. Importantísimo, ¿no? Que sigan aprendiendo, porque este trabajo, además de ser duro por su implicación emocional y por la implicación vital que supone, es muy complicado, ¿no? Es muy complejo y hay que saber hacerlo, ¿no? Pues sí, dentro de nuestro proceso de sensibilización está ese trabajo con jóvenes y con niños, y después hay un trabajo donde queremos colocar directamente a las personas sobre el terreno, ¿no? Es decir, que la realidad ya no sea solo una realidad aprendida o que alguien te lo ha comentado, sino que tú la puedas palpar desde el terreno, ¿no? Y no se trata de que la gente vaya libremente a un lugar, sino que después de un proceso de formación, de sensibilización, de trasladar la idea de transformación social que nosotros tenemos, conozcan de primera mano uno de los proyectos en los que está trabajando Entre Culturas en África o en América Latina, y convivan con la realidad local y con las personas que están desarrollando estos proyectos allí. Eso que no siempre se nos cuenta, ¿verdad? Tal como pasa. Este es un clamor general generalizado de todas las ONGs. O si nos los cuentan, no es de la misma manera que cuando lo vivimos en primera persona. Que si tenemos esa vivencia, efectivamente, y además recordar que siempre se hace ese llamamiento a esa búsqueda de políticas eficaces, esa solidaridad entendida como dignidad, como compromiso y no como caridad, ¿verdad? Y no solo se hace a las instituciones, sino también a la ciudadanía de a pie, y aquí entrarían las múltiples maneras que tenemos de colaborar, ¿verdad? Así es. Nosotros queremos sensibilizar, pero hacer responsables, hacer partícipe de lo que hacemos a todas las personas, ¿no? No se trata de tener una solidaridad de palabra o de una solidaridad indolora, como decían algunos, sino que de alguna manera nos toque o nos implique, ¿no? En la medida en que cada uno pueda, ¿no? Alguien puede hacerse socio de una organización, alguien puede dar un donativo, pero alguien también puede hacerse colaborador, alguien puede hacerse voluntario, alguien puede participar de difundir los mensajes que estamos realizando. Hay múltiples maneras de hacerlo y todas nos parecen buenas y oportunas, en la medida en las que nos sintamos implicados con una realidad que no es solo la nuestra, sino en la medida en que la realidad va más allá de nuestro círculo más cercano, ¿no? Incluso podemos aunar solidaridad y deporte, ¿no? Creo que en septiembre tenemos esa actividad, esas cumbres por la educación entre Culturas y la Asociación de Montañeros de Aragón. Pues así es, estamos intentando, como decía José María, utilizar la creatividad, ya que hay que ser ingenioso. Ya que tenemos menos recursos, queremos seguir llevando nuestros mensajes, queremos seguir desarrollando los proyectos que estamos realizando, y bueno, estamos inventando nuevas formas de solidaridad. En el último año hemos tenido carreras solidarias por la educación. Pensamos en un país bastante de referencia que teníamos todos en el imaginario, como era Haití. Entonces hicimos carreras solidarias para recoger material escolar y para dotar de material escolar a las aulas que estábamos construyendo en Haití. Y en esta línea de innovar, pues también ahora ya no van a ser carreras solo en ciudades llanas, sino que también estamos pensando en subir a montañas, ¿no? Así que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma puede ir a la montaña y podemos escalar cualquier reto que nos pongamos. Pues con esa ilusión seguro que sí. Nosotros os damos la enhorabuena por todo ese trabajo, el que se realiza en ese departamento del cual eres responsable a nivel autonómico. También le trasladamos a José María esa enhorabuena, esa felicitación y sobre todo el agradecimiento, porque nos seguís haciendo partícipes de esa labor, de ese trabajo, y esperemos que siga siendo así, que nosotros dentro de nada nos vamos, pero enseguida estamos aquí de vuelta para dar, creo que me lo comentabas antes de iniciar la entrevista, José Manuel, pues cobertura, la bienvenida a una nueva campaña. Pues sí, la gracia es de nuestra parte, ¿no? Porque tener la oportunidad de difundir estas ideas no siempre se tienen y no siempre tienen presencia dentro de los medios de comunicación, así nosotros os damos las gracias y desde luego nos citamos para septiembre con nuestras campañas de vuelta al cole, que siempre tenemos alguna idea que lanzar en septiembre para hablar de la realidad de la educación en el mundo. Claro que sí, porque llega el verano, pero el trabajo no cesa, ¿eh? Y el cole vuelve... Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina
y no para todos en las mismas condiciones. Hay gente que va a tener mucha dificultad para acceder al cole y muchas niñas van a tener dificultad a partir de septiembre de volver a sus clases, a sus escuelas, con sus maestras, y eso tenemos que seguir diciéndolo. Muy bien, pues nos moveremos todos juntos por la igualdad, por la educación. Muchísimas gracias, José Manuel. Os esperamos en nada, que paséis un feliz verano. Pues igualmente, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.